Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso aquí a La Ley con Lim. Soy Henry Lim, abogado de inmigración, hablando sobre la ciudadanía, hablando sobre diferentes sugerencias de cómo aplicar para la ciudadanía. Una de las preguntas que recibimos bastante aquí es sobre el inglés. Sí, ¿qué tanto inglés tengo que saber? Primero de todo, usted no tiene que ser profesor de inglés para pasar el examen de inglés. El examen es básicamente entender instrucciones básicas, mantener una conversación. Es conversacional el nivel de inglés que se tiene que tener para pasar este examen de inglés. Hay preguntas de historia, hay un requisito de leer una oración en inglés y escribir una oración en inglés. Ahora, ¿cómo es que uno se prepara? ¿Cómo es que uno puede saber qué preguntas de historia le van a hacer? ¿Cómo sabemos cuáles preguntas le van a hacer de escribir o leer? Bueno, empecemos con escribir y leer, porque eso es lo fácil. En el libro que le da inmigración, cuando usted se tome las huellas digitales, en la parte de atrás hay una porción que dice leer y hay otra porción que dice escrita. Estas son las palabras que uno tiene que saber, porque lo que inmigración va a hacer en su examen es van a utilizar una combinación de esas palabras para formar la oración que usted tiene que decir. Igual le van a formar palabras sobre la parte escrita que uno tiene que escribir. Entonces la parte leída, la parte escrita, es fácil estudiar eso porque las palabras son limitadas sobre qué es lo que uno se tiene que memorizar para eso. Pero eso no es suficiente. Uno tiene que tener un conocimiento básico del inglés. Y a veces dentro de las preguntas de la solicitud es cuando se determina si usted actualmente sabe el inglés o no. Uno de los trucos que usa inmigración es las preguntas de impuestos. En esa parte de la solicitud, típicamente la gente marca no, 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 no. Entonces, la pregunta dice, ¿ha habido alguna época donde usted no ha declarado sus impuestos? ¿Usted debe impuestos? Y todas estas respuestas son no. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, yo preparé esto y yo sé que todas estas respuestas en esta parte del examen van a ser que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial de inmigración? Le hace la pregunta, ¿usted declara sus impuestos? Y le dice, la respuesta es no, ¿por qué no? La respuesta debería ser sí, pero se usa no para agarrar a alguien que no está haciendo sus impuestos. Lo hacen para ver si uno actualmente entiende la pregunta en inglés. O si uno simplemente está diciendo no, 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 porque eso es lo que dice la solicitud. Otra parte donde intentan buscar cómo agarrar a la gente es la parte final, donde todas las respuestas son sí, apoya la Constitución, entiende el juramento, está dispuesto a tomar el juramento. Y uno dice sí, sí, sí. Pero después la próxima pregunta es, en sus propias palabras, ¿qué quiere decir el juramento? Y alguna gente se queda trabada, porque no saben qué decir. Solo se pusieron a memorizar esas respuestas. Uno tiene que prepararse bien para ese tipo de pregunta, para tener una posibilidad de pasar la parte de inglés. ¿Cuándo es que no se necesita el inglés? Bueno, hay diferentes mecanismos. El primero es tener 50 años de edad o mayor, con 20 años con la residencia. Si tiene esa edad y ese tiempo con la residencia, no se necesita saber el inglés, lo puede hacer todo el examen en su propio idioma. La otra manera es teniendo 55 años de edad o mayor, con 15 años con residencia. De esas dos formas, automáticamente lo puede hacer en su propio idioma. Tengo gente que me pregunta, bueno, yo he escuchado que los que tienen más de 65 ya no tienen que tomar el examen. Eso no es verdad. Los que tienen más de 65 años, y asumiendo que cumplen con otros requisitos, pueden tomar una forma del examen que es más fácil, pero todavía lo tienen que hacer en inglés. Ahora, si cumplen con el requisito de que ya tienen los 20 años con la residencia, mayor de 50 años de edad, porque ya tienen 66 años, no solamente lo pueden hacer en su propio idioma, pero también le dan el examen fácil. Pero el hecho de tener 65 años no elimina automáticamente la necesidad de tener que hablar el inglés. La única dos formas, 50 años de edad, 20 años con residencia. 55 años de edad, 15 años con residencia. La última excepción
es una excepción médica. Si usted tiene alguna condición médica que le previene poder tener la capacidad de aprenderse un nuevo idioma, retener nueva información, hay un proceso donde se puede hacer sobre un doctor para buscar una excepción a la necesidad de hablar el inglés, escribir el inglés, leer el inglés y tomar el examen médico, el examen de historia de los Estados Unidos. Entonces, la próxima vez, bueno, no califico para ninguna de estas. ¿Cómo es que estudio? No se deje espantar por el libro. Son 100 preguntas. Y cuando usted ya tenga 60% del examen ya pasado, usted va a pasar el examen. Es posible que solo le hagan 6 preguntas de las 100. ¿Cómo es que uno estudia? No se intente meterse todo ese libro de una sola vez. El libro actual está dividido en diferentes partes. Hay una parte primero de la historia de los Estados Unidos, del principio. Hay otra parte que dice sobre la democracia, el sistema, la forma del gobierno. Hay otra parte que dice geografía. Hay otra parte que dice la época de los 1800 a los 1900. Divida esta parte, divida el examen en diferentes partes. Haga una noche, se dedica a 10 preguntas sobre la primera parte. Entienda bien cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos. Cuántos senadores, cuántos congresistas, por cuánto tiempo son elegidos. Y le va a empezar a ver una lógica. Nosotros en nuestra oficina, nosotros lo preparamos para eso. Le dibujamos cómo es de que es la forma de gobierno de este país. Porque con la forma del país, ya con eso va a responder como 25% del examen. Entendiendo bien la forma de gobierno, es 25% del examen. Y de esas tal vez le hacen una pregunta. Se tiene que saber todas las preguntas porque no sabemos cuáles las preguntas le van a hacer. Pero sí, es posible. Hay diferentes tácticas que uno puede tomar para pasar este examen. Y juntos podemos lograr esa gran meta. Mi propia mamá, mi propia madre se demoró años en aplicar para la ciudadanía por el miedo del inglés. Y por fin la comencé. Y pasó el examen. Todo es posible. Hay que tener el esfuerzo, hay que tener la voluntad. Porque es demasiado importante. Cuando tenemos presidentes hablando la forma que hablan, es demasiado importante. No desperdiciemos esta oportunidad. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos de regreso la próxima semana aquí mismo en La Ley con Lim.